gente! Soy Alfredo Tricánico y damos comienzo a otra de las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo, la gran interrogante. Si los Beatles eran tan buenos, ¿por qué se separaron? Trataremos de analizar, según nuestro criterio, los factores que llevaron al punto final a la historia de los Beatles. Los Beatles, también conocidos como los Cuatro de Liverpool o los Fab Four, fue el grupo musical más grande y exitoso del mundo. Convulsionaron todos los rincones de nuestro planeta, no solo en la música, también en la ropa, en el peinado e incluso muchos en Inglaterra durante la década del 60 trataban de hablar con el acento de Liverpool. Se puede decir que el grupo tiene sus orígenes en el 57, cuando Paul McCartney se unía al grupo de John Lennon llamado los Quarrymen. Un mes después ingresaba George Harrison y en el 59 se les unía Stuart Sutcliffe, más conocido como Stu, muy amigo de John, quien sería el primer bajista de los Beatles. El nombre del grupo tuvo variantes, desde Johnny y los Moondogs a Silver Beatles, nombre de su primera etapa en Alemania, y finalmente The Beatles. Según cuenta la historia, los creadores del nombre Beatles, escrito con doble E, fueron Stu y John, debido a que admiraban al grupo de Buddy Holly llamado The Crickets. Pero el nombre Beatles con doble E al tiempo fue cambiado por John. Sustituyó la segunda E por la A, quedando Beatles, haciendo alusión al ritmo beat. Durante algún tiempo el grupo no tuvo un baterista fijo. El primero fue Tony Moore y solo estuvo en mayo y junio del 60 y abandonó al grupo por penurias económicas y también por duras críticas de John. Tommy fue sustituido por Norman Chapman, pero solo pudo tocar en 3 shows durante el mes de junio debido a que fue reclutado por el Servicio Nacional. El próximo en la lista era Pete Best, quien se unió al grupo el 12 de agosto del 60, un día antes del primer viaje de los Beatles a la ciudad de Hamburgo. Pero no solo el baterista fue una pieza de recambio. Los Beatles en esa época tuvieron también otro bajista. Cuando los Beatles regresaron de su segunda visita a Alemania, que en esa época era Alemania Occidental, le faltaba un bajista, ya que Stu decide abandonar al grupo para dedicarse a sus estudios de bellas artes en Hamburgo. Pete Best sugirió a Charles Newby, conocido como Chas, ya que habían tocado juntos en el grupo de Black Jacks. Chas asistía a la universidad, pero como estaba de vacaciones, aceptó entrar al grupo, pero solo tocó en 4 actuaciones, ya que había decidido retomar la universidad. Para su tercer viaje a la ciudad de Hamburgo en abril del 61, no tenían bajista, pero alguien debía ocupar ese lugar, y al no conseguir a nadie, la opción era que alguno de ellos lo hiciera. Pero tanto John como George se negaron a tocar ese instrumento. Solo quedaba Paul, quien se convirtió, no de buenas ganas, en el bajista definitivo del grupo. Una vez de regreso en Gran Bretaña, los Beatles, a través de Brian Epstein, su manager, tenían la posibilidad de obtener un contrato de grabación con Parlophone, una subsidiaria de EMI, pero George Martin, director de Parlophone y futuro productor discográfico de los Beatles, les dijo que podrían obtener su contrato siempre y cuando cambiaran al baterista, ya que consideró que Pete Best no era lo suficientemente bueno. Así es como en agosto del 62, Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, sustituye a Pete Best, quedando el grupo definitivamente formado por John, Paul, George y Ringo. Ringo, antes de unirse a los Beatles, formaba parte del grupo de Rory Storm and the Hurricanes, quienes también habían hecho temporada en la ciudad de Hamburgo. Ya con la formación definitiva, comienza la historia por todos conocida, la conquista del mundo. Los Beatles dejaron una huella muy profunda en todo el planeta y al pasar los años siguen tan vigentes como en su mejor época, y tanto sus discos como el merchandising siguen su camino de grandes ventas. Entonces surge la gran pregunta, ¿y si eran tan buenos, por qué se separaron? Y la primera figura que apareció en esta interrogante fue sin dudas la de Yoko Ono,
quien fue señalada con enormes dedos índices como la culpable de la separación del grupo. Pero la respuesta a esa pregunta podría tener un poco más de complejidad e intimidad de lo que se ve en forma tan simple en la superficie. A partir del 66, cuando abandonan los escenarios mundiales, las cosas ya no fueron lo mismo dentro del grupo. Nadie lo hubiera asegurado de puertas para afuera, pero la relación entre sus miembros se fue agrietando poco a poco. Al tratar de analizar algunos detalles, encontramos varios factores que pudieron conspirar para la disolución del grupo. Se podría empezar hablando de los egos y su guerra, entre comillas, de sus dos principales compositores, Lennon y McCartney, mientras que George y Ringo, de perfil bajo, siempre estuvieron a la sombra. Pero no se puede dejar de lado a Harrison, quien iba mejorando mucho como compositor, con obras maestras como Something o Here Comes the Sun, demostrando al final que los compositores eran tres, a pesar que tanto John como Paul nunca lo habían tratado como tal. Recordaba George Martin. Al comienzo componían hombro a hombro y su evolución era evidente. Al pasar el tiempo y cuando comenzaron a componer cada uno por su lado y traían el material al estudio, el otro le hacía algunos arreglos, en la música o en la letra. Es en ese contexto cuando se desarrolla una intensa competencia para ver cuál tema era el mejor. Entonces John aparecía con Strawberry Fields y Paul contraatacaba con Penny Lane, y esa gran competencia favoreció a la composición de cada uno y al reflejo en el grupo. Pero era indiscutible que esos recelos afloraran. Por su parte, Paul desde un comienzo fue el líder musical y el que estaba siempre apoyándose en Martin, quien decía: John traía un material nuevo y simplemente me mostraba cuál era la idea, y yo tenía que imaginar lo que estaba pensando para poder desarrollarla. Ejemplo de eso fue en la canción Mr. Kite del LP Sgt. Pepper's, donde quería un sonido de carrusel. Por su lado, Paul era lo contrario. Se sentaba a mi lado en el piano, me mostraba el material y tenía las ideas muy claras de lo que quería hacer. Pero el ego de Lennon afloraba cuando se lanzaban los discos simples, porque siempre quería que su tema fuese la cara A del disco, que era la importante. Había muchas discusiones, y sobre todo cuando la canción de George, Something, ocupó por primera vez esa cara, relegando a la cara B Come Together de John. En el 67 muere de sobredosis accidental de medicamentos Brian Epstein, manager del grupo. Brian, conocido como el quinto Beatle, siempre prefirió trabajar desde la sombra, siendo para el grupo el capital para el éxito. Si hubo unos cuantos años en que los buenos momentos y la amistad condimentaron el talento musical inapelable del grupo, eso fue gracias a Epstein. La desaparición física del manager fue un pequeño gran problema. Comenzó a faltar el personaje que sabía mantener unidos a los cuatro músicos y que limaba sus asperezas. Epstein cumplía sus caprichos y conciliaba diferencias. Era el pegamento que los mantenía unidos. Era la persona que se ocupaba de todo lo relacionado a las finanzas, y literalmente de la noche a la mañana, los cuatro de Liverpool se encontraron frente a un mundo nuevo con el que tuvieron que lidiar, obligándolos a prestar atención a sus negocios, cosa que nunca habían hecho y para lo que no estaban capacitados. Una de esas pruebas fue la corporación Apple, donde había varios brazos: electrónica, ropa, películas, los cuales fueron cayendo uno a uno, e incluso la sección relacionada con el sello discográfico también tambaleaba. Es muy probable que la muerte de Brian fuera la raíz de futuras diferencias. Años después, John Lennon declaraba a la revista Rolling Stones: en ese momento supe que enfrentábamos problemas. En realidad, yo no tenía ninguna idea errónea acerca de nuestra capacidad para hacer otra cosa que no fuera música, y estaba asustado. Pensé que estábamos fritos. Las drogas formaron parte de la vida de los Beatles. En Hamburgo, con las pastillas Preludin para poder soportar las largas horas en el escenario.
la marihuana, siendo Bob Dylan quien realmente los introdujo a esa droga, LSD y en algún momento John Lennon con la heroína. De los 4 Beatles, Paul era el más cauto con todo eso, siendo el último en probar LSD a finales del 65. Este detalle de no haber hecho su primer viaje con los otros Beatles puede también haber comenzado a abrir una pequeña grieta, la que se ampliaría aún más hacia el final de los Beatles. Se puede entender que el proyecto musical llamado Beatles ya les quedaba a chico artísticamente hablando. Una vez fallecido Brian Epstein, cada uno de ellos inició un camino propio en su evolución como músicos. Es por esto que cada quien quería llevar a la banda hacia un rumbo distinto y era inevitable llegar a un punto en el que los intereses ya no serían compatibles. Lo mejor para todos fue que cada quien formara su proyecto propio e hiciera su música. Las discusiones y diversos problemas que existían entre ellos se hacían notar cada vez más. El primero en dar un paso al costado antes de aquel 10 de abril del 70 fue George Harrison, y también fue el primero en lanzar material en solitario, un EP titulado Wonderwall Music en el 68. Paul ya hacía mucho tiempo que era el director musical del grupo y en ese momento intentó asumir el liderazgo de los Beatles, con lo que provocó nuevos problemas. Los otros 3 se sentían como si fueran actores secundarios. Por eso, en la toma de decisiones, acostumbraban a unirse contra él y eso provocaba un círculo vicioso. Los problemas en el estudio tuvieron sus antecedentes durante el llamado Álbum Blanco, el LP doble, formado con mucho material que habían compuesto en el retiro espiritual en la India. En esa ocasión, Ringo abandonó el estudio por varios días debido a las críticas constantes. Lo mismo sucedió durante la grabación del LP Let It Be, donde Paul, en cierta medida, destrataba a George, quien se fue por casi 15 días a la ciudad de Los Ángeles a reunirse con músicos amigos. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio, donde terminaremos de analizar los diferentes factores que provocaron la separación de los Beatles. Gracias por su compañía.